quisiera que me acompañen esta mañana en la palabra del Señor que se encuentra en Números 14, del verso 1 en adelante. Números 14, del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresémonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Y esto es palabra del Señor. Usted puede tomar asiento en esta hora. Quisiera comenzar con darle un poco de un contexto histórico sobre lo que está pasando en este momento. Vemos en el verso 14 la reacción del pueblo de Israel. Pero ¿por qué ellos reaccionan de esta manera? Si vamos un poquito más atrás y vemos el capítulo 13 de Números, podemos ver cómo Moisés, ya estaban ellos a punto, cerca de la tierra prometida. Habían pasado años en el desierto, esperando ese momento donde pudieran llegar a esa tierra que Dios les había entregado. Y en esos momentos Moisés escoge a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, para ir a ver cómo era la tierra, espiar, poder ver los frutos, ver si era realmente buena y también poder ver cómo eran los habitantes de esa tierra. Pero ¿qué sucede? Vemos que cuando van estos espías y ven toda la tierra y ven que la tierra es buena y cortan racimos de los frutos que produce para poder llevarlos y que el pueblo los pueda ver, de momento entra un espíritu de negativismo. Y los hombres que fueron enviados para ver cómo era el territorio y para poder ayudar en el proceso de planificación, comienzan a hablar no a través de su fe, sino a través del miedo. Y comienzan a decir: todo es muy lindo, todo es bello, todo es como Dios lo dijo, pero nosotros no vamos a poder lograrlo. Son demasiado fuertes y no vamos a poder contra ellos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde caemos entonces en el capítulo 14 de Números. Y vemos cómo el pueblo de Israel reacciona ante todo esto. Vemos en los versos del 1 al 3 que el pueblo reacciona con desesperación. Empiezan a dejarse dominar por sus emociones. ¿Y cómo sabemos que se dejan dominar por sus emociones? Porque dice la palabra del Señor que tan pronto ellos escucharon la información, comenzaron a llorar. Y no tan solo a llorar, comenzaron a gritar. Y no solo por un momento, sino que ese lloro, que ese lamento, que ese grito, esa desesperación duró toda la noche. Entonces, podemos ver que ellos estaban más influenciados por las emociones
que por lo que conocían, porque ellos habían visto la mano de Dios obrar a su favor. Si hay alguien que podía testificar de las cualidades y de la grandeza de Dios, era el pueblo de Israel. Ellos habían experimentado muchas cosas y habían visto de cerca la mano de Dios. Sin embargo, al recibir esta información, pudo más sus emociones, pudo más su miedo, pudo más su desesperación que su raciocinio, que la mente que había visto la bondad de Dios y el favor de Dios sobre ellos. Entonces esto me recuerda a la palabra del Señor cuando el profeta Jeremías habla y dice que el corazón es engañoso y se refiere a las emociones. ¿Cuántas veces las emociones no nos engañan? Nos dejamos llevar por pensamientos que invaden nuestra mente, que en ocasiones nos hacen distorsionar la verdad de las situaciones. Y en esos momentos en donde nos dejamos llevar por las emociones, puede ser que cometamos grandes errores si no somos capaces de reflexionar y reconocer la verdad de Dios en nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado porque las emociones nos pueden llevar a cometer graves errores. Entonces, cuando vamos y analizamos esta reacción del pueblo, que es una reacción completamente emocional, podemos ver que ellos estaban distorsionando la realidad. No estaban viendo todo o pesando todo para poder tomar una buena decisión. Porque cuando vemos la información que ellos estaban recibiendo, se le está diciendo, ¿sabes qué? Las promesas que Dios te dio son reales. El lugar donde Dios nos ha traído es tal y como Él nos prometió. Y tenían evidencia física, porque les trajeron todos esos racimos de esos frutos que no nada más eran abundantes, sino que eran grandes. Era algo extremadamente grande. Entonces tenían evidencia enfrente de ellos de que la promesa que Dios le dio era real. De que todo lo que Dios había hablado de cómo era esa tierra al pie de la letra era cierto. Pero entonces, ¿qué sucede? Ellos se cegaron y no se fijaron en los frutos, ni celebraron que la bondad de Dios y el favor de Dios había estado sobre ellos y que ya estaban a punto de poder adquirir todas esas bendiciones de las cuales Dios le había hablado, sino que se enfocaron y que le prestaron más atención a esas voces negativas que le dijeron, tú no vas a poder. Ellos son más fuertes que nosotros. Se enfocaron en que eran más grandes en estatura. Se enfocaron en que eran fuertes y que quizás podían intimidarlos. Y se les olvidó que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores, que el que tiene el poder de todo el universo era el que había estado con ellos en cada paso del camino. Y en esta hora Dios quiere hablar a nuestro corazón, porque es necesario que nosotros reflexionemos en esta mañana y que podamos pensar, ¿cómo estoy yo interpretando las cosas que están a mi alrededor? ¿Cómo yo estoy interpretando lo que se me está poniendo enfrente? ¿Estoy viendo lo que Dios puede hacer? ¿O me estoy enfocando en mis limitaciones? ¿Estoy viendo lo grande que es el obstáculo? ¿O estoy recordando que las promesas de Dios han sido fieles en mi vida y que siempre Él ha estado conmigo? Que si estuvo ayer conmigo, Él promete que va a seguir estando en cada paso del camino. Pero me llama la atención que las palabras negativas fueron más fuertes o influenciaron más que poder ver los frutos y la evidencia de que la palabra que Dios le había dado era real. Y esto es un vivo ejemplo
de que en ocasiones nosotros también podemos permitir que nuestros ojos comiencen a cegarse cuando le prestamos más atención a pensamientos que pueden estar en nuestro alrededor o que pueden venir de dentro de nosotros mismos, que no están alineados a lo que Dios quiere para nuestras vidas. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso somos esos dos que fueron positivos y creyeron que Dios iba a cumplir la palabra que había dado? ¿O seremos de esos otros 10 que se dejan influenciar por el negativismo, que se dejan influenciar por las voces que dicen cosas que no van de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado? ¿En qué nos estamos enfocando en esta mañana? ¿Estamos enfocándonos en los gigantes que son más grandes y más fuertes que nosotros? ¿O podemos decir, como dijo el dulce cantor de Israel, David: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Jehová te entregará hoy en mis manos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Nos enfocamos en los frutos de lo que Dios ha prometido que va a hacer? ¿O nos quedamos como el pueblo de Israel que se quedó lamentándose, llorando y quejándose? Regresamos a la reacción. Vemos que esta reacción del pueblo de Israel era desproporcionada. Hicieron un espectáculo. Cualquiera diría que le dijeron: mira, ya vienen mañana, llegan y te van a matar. Porque ellos lloraron, gritaron, un desespero simplemente por un informe que les decía: el pueblo es grande. Pero ¿cuántos otros pueblos ellos no tuvieron que enfrentar en medio de su travesía? Muchos pueblos tuvieron que enfrentar. Vieron la grandeza de Dios a través de ellos. ¿Y por qué te intimidas por esta nueva situación que se te está enfrentando? ¿Por qué continúas teniendo miedo si no ha sido fiel Dios contigo hasta el día de hoy? Si no te ha guardado Dios hasta el día de hoy, ¿por qué podemos pensar que el que guarda de ti, el que te vela el sueño cada noche, ese que te conoce más que nadie y que siempre está contigo, cómo te va a abandonar? Si Él prometió que iba a estar contigo cada día, que Él te iba a infundir aliento, como dice su palabra. Dice que aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él prometió que va a estar contigo. ¿Por qué tenemos que dudar? ¿Por qué tenemos que desesperarnos cuando sabemos que Él tiene el control de todas las cosas? Esta reacción del pueblo demostraba una falta de confianza. Demostraba que había duda dentro de ellos. Y cuando me preparaba para este mensaje, encontré que hay un término psicológico que describe lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Y este término se conoce como un sesgo de negatividad. Y esto es algo que hace que las personas puedan enfocarse más en las cosas negativas, en lo que puede salir mal, en los riesgos de una situación, más allá de poder ver las oportunidades y los beneficios que pueden resultar de esto. Y esto puede ser causado por varios factores, entre ellos el miedo a lo desconocido. ¿Cuántos de nosotros decidimos permanecer en una situación o en algo que sabemos que no nos está haciendo nada bien, que sabemos que nos está deteniendo, que sabemos que está haciendo daño a nuestra vida y a veces a la vida de nuestra familia? Pero como tenemos miedo de lo que no conocemos, nos quedamos en el mismo lugar.
a veces está causado por experiencias pasadas negativas. Y seguimos cargando con esas experiencias de lo que alguien nos hizo en el pasado. De que no puedo confiar porque me van a volver a fallar. De que no puedo intentarlo porque lo intenté una vez y no me salió como yo esperaba. A veces es falta de control. Porque no queremos movernos porque pensamos en ocasiones que si tomamos decisiones que nos llevan fuera de lo que ya conocemos, perdemos el control de las cosas. Y qué mucho como cristianos decimos que Dios es nuestro Señor, pero queremos nosotros ser los que tenemos el control de todas las cosas. Queremos quitar el control y ser nosotros los que dirigen cómo se hace todo, cómo todo va a salir. Cuando tenemos que aprender a descansar en nuestro Padre. Y entender que cuando yo digo que Él es mi Señor, yo le rindo el control a Él. Y yo puedo estar segura y confiada que su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta. Y aunque yo no entienda lo que está sucediendo, puedo recitar, como dice en Romanos, que todo obra para bien para aquellos que confían en el Señor. También en ocasiones se debe al condicionamiento social. Porque hay personas que están a nuestro alrededor que les conviene o que prefieren que nos quedemos en el mismo lugar. A veces ellos se quedan estancados y pretenden que los que están a su lado también se queden en la misma condición. Y en esta mañana te tengo que decir, es necesario que te levantes y comiences a dar pasos. No puedes permanecer en una condición o en un lugar porque el otro también está en esa condición o en ese lugar. Yo lo siento, pero yo necesito seguir caminando y seguir hacia adelante. Y todo lo que detenga, todo lo que impida, todo lo que me afecte en mi relación con Dios, tiene que quedar atrás. Tiene que quedar atrás. No podemos detenernos porque otros no quieran caminar. Porque podemos verlo en esta historia. Josué y Caleb pudieron haber tomado la misma actitud de los otros. Y esto que estoy predicando no lo prediqué en la mañana. Pero Dios sabe todas las cosas. Josué y Caleb pudieron haber estado en la misma actitud que los demás. Pudieron seguir a los otros 10. Pero ellos decidieron ser diferentes. Ellos decidieron que lo que los otros 10 estaban haciendo no era lo correcto y que no los acercaba a la voluntad de Dios para sus vidas y a las palabras que Dios le había dado. Y ellos decidieron comenzar a dar pasos y dijeron: yo me voy a levantar y yo voy a conquistar lo que Dios me prometió. Allá tú lo que tú estás pensando, allá tú como tú quieras hacer las cosas, pero yo no voy a permitir que estos 10 que están viendo las cosas con una mentalidad que no está alineada, me impidan poder alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Es necesario que tomes la decisión y que si tienes que levantarte y tienes que continuar a caminar, te levantes y camines, aunque se queden los otros atrás. Porque ¿qué sucedió con ellos? Josué y Caleb fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. Si Josué y Caleb se hubieran dejado llevar por los otros 10, ellos tampoco hubieran alcanzado lo que Dios tenía para ellos. En esta mañana, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a levantarte y caminar? ¿O te vas a dejar influenciar por los que están a tu alrededor, que no están alineados a lo que Dios quiere para tu vida? Podemos ver en el verso 2 cómo comienzan a quejarse en contra de los líderes. Comienzan a decir que hubieran preferido morir en el desierto
antes de tener que enfrentar a este nuevo pueblo, antes de tener que poder hacer algo y moverse en favor de alcanzar lo que Dios tenía para ellos. Las quejas ante los desafíos en ocasiones funcionan como un mecanismo de resistencia al cambio, ayudando a mantener el status quo, o sea, que las cosas se queden iguales. Este comportamiento se puede explicar desde varias perspectivas. Como decíamos anteriormente, el miedo a lo desconocido. En ocasiones nos quejamos. ¿Por qué? Porque la circunstancia nos genera ansiedad porque es algo nuevo que no conocemos. Y preferimos quedarnos con lo que nos es familiar. En ocasiones las quejas son un mecanismo para evitar el esfuerzo. ¿Por qué? Porque nos gusta quedarnos donde estamos cómodos. Porque no queremos cambiar. Porque queremos quedarnos de la misma manera y hacer lo mínimo. Y a veces las quejas sirven para justificar la inacción. Yo no quiero moverme, yo no quiero hacerlo, yo prefiero quedarme como estoy. ¿Y qué hago? Pues me quejo. Me quejo para no tener que hacer nada. Como compartían esta mañana, ¿cuántos de ustedes han estado en una reunión en donde se presenta un plan de trabajo? ¿Y qué es lo primero que sucede? Empiezan las quejas, a tal punto de que se descarrila la acción que se quería tomar, se acaba la reunión, no pudimos llegar a nada. ¿Por qué? Porque usamos las quejas para poder evitar el cambio que nosotros no queremos. Y el pueblo de Israel en esa situación se estaba quejando. Ay, pero que ahora vamos a tener que pelear con esa gente que es bien fuerte. Ay, que ahora nos van a matar, que ahora se van a llevar a nuestros hijos. Queja, ¿por qué? Porque tenían miedo a ese nuevo reto. Tenían miedo a qué iba a suceder. Tenían miedo y querían evitar el esfuerzo de tener que levantarse nuevamente y hacerle frente a esa última batalla. Que el miedo no nos detenga. Que tengamos fuerzas cada día para decir, si Dios lo dijo, yo le creo. Si tengo que hacer algo, lo hago con tal de obedecer la palabra de Dios. Y entonces vemos también ahí el refuerzo social. ¿Por qué? Porque todos se unieron. Todos los quejones se unieron. ¿Cuántos no lo han visto? Se quejan y hacen el grupito colectivo de las quejas. Y se apoyan unos a otros. ¿Con tal de qué? De evitar el cambio. De quedarse como son. Nos quejamos, pero no hacemos nada. Nos quejamos, pero yo me quejo, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir quejándote? ¿O vas a hacer algo? Que no sea retroceder como ellos querían. Si te vas a mover, mejor muévete hacia el frente. ¿Por qué? Porque retroceder era más largo el camino. A veces la lógica de la gente yo no la entiendo. No podían enfrentarse a ese pueblo gigante, a ese pueblo, ¿verdad?, que eran gigantes. Pero podían regresar atrás todo ese camino que ya habían recorrido para regresar a Egipto, a ser esclavos otra vez, a ver cómo los de Egipto los iban a recibir. No me hace lógica. Volver a la esclavitud. Y a veces somos así, a veces decimos cosas que no hacen sentido. ¿Por qué? Por el miedo que nos paraliza. Porque se nos hace más fácil quedarnos en nuestra zona de comodidad. Y hoy Dios nos está diciendo que es necesario que podamos ver las cosas a través de sus ojos. Que es necesario que hagamos como Josué y Caleb y nos levantemos y digamos, no me importa cuán difícil sea. Yo prefiero creerle a Dios.
Yo prefiero levantarme y luchar por lo que Dios me prometió. Porque yo no llegué hasta aquí para quedarme de la misma manera. Yo llegué aquí porque yo sé y yo reconozco que Dios puede hacer algo en mi vida. Y a veces hay cosas en nuestra vida que nos quieren controlar. Y entonces, por eso llegan esos pensamientos, porque eso quiere seguir teniendo el control. En ocasiones son sentimientos, emociones que nos dicen que no podemos. Emociones que nos dicen que nos van a fallar. Pensamientos que nos dicen yo no tengo las capacidades. Es que yo he fallado mucho, soy muy imperfecto, yo traté ya otras veces y me caí. Pensamientos que te dicen no confíes. Pensamientos que te dicen tú no vales, tú no puedes. Costumbres. Es que yo he sido así, es que no puedo dejar de hacer estas cosas. Y quieren mantenerte en esclavitud, como el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel había salido de Egipto, pero seguía siendo esclavo en su mente y su corazón. Su mentalidad continuaba en esclavitud. A tal punto que cada vez que tenían que enfrentar un reto, miraban para atrás. Y en esta mañana Dios te está diciendo que ya se acabó eso de estar mirando hacia atrás. Ya es suficiente. No sigas mirando atrás. No sigas mirando de dónde Dios te sacó. Porque Él tiene grandes cosas para ti. Él quiere mostrarte esa tierra, esa bendición. Y tú continúas cada vez que sucede algo mirando hacia atrás. Y queremos ser cangrejos. Y en esta mañana Dios nos está diciendo que es necesario que caminemos hacia el frente. Que es necesario que nos levantemos con determinación, creyendo que Dios va a hacerlo. Creyendo que nuestro Dios es fiel. Y vemos en los versos 3 y 4 cómo ellos siguen exagerando. Porque somos expertos. Cuando nosotros queremos buscar una excusa para justificarnos, somos expertos. Y una cosa que es así, la ponemos grandísima. Y permitimos que los miedos y que los pensamientos negativos nos dominen. ¿Cómo pasó con ellos? ¿Acaso no fueron ellos los que cruzaron el mar en seco? ¿Acaso no fueron ellos los que vieron cómo las plagas afectaron a todo Egipto y ninguna plaga tocó su morada? ¿Acaso no fueron ellos los que tuvieron hambre y vieron cómo maná bajó del cielo y tuvieron alimento? Entonces, ¿en qué cabeza cabe que tengan dudas? ¿En qué cabeza cabe que tengan dudas? Se desesperaron y dijeron, no, vamos a cambiar los líderes que tenemos. Porque esos líderes que tenemos no sirven. Y prefirieron un liderazgo humano, buscar a ver otro líder que los llevara otra vez para atrás, a tener que enfrentar lo desconocido que les esperaba al frente. Dijeron, preferimos regresar a ser esclavos, pero no vamos a enfrentarnos a esto. Cuidado, iglesia, con las voces que estás escuchando. Ese grupo que quiso tramar la rebelión le vino al pueblo con verdades a medias. Porque le dijo, sí, la tierra es buena, pero es que son muy grandes y no vamos a poder. ¿Cuántas verdades a medias estás escuchando? ¿Qué voces le estás prestando atención que parece que vienen con buenas intenciones pensando que es lo mejor para tu vida? Pero realmente cuando tú te sientas a analizarlo, te está desviando del lugar donde Dios quiere que tú estés. Cuidado, no permitas que nublen tu mente. Es necesario que tengamos discernimiento y que no le demos cabida a escuchar esas voces. Porque esas voces nos van a hacer mucho daño. Cuidado, porque en ocasiones podemos escuchar esta historia y decir,
No, es que realmente esa gente era cabecidura. Es que es increíble cómo ellos podían dudar. Pero sabes, nosotros a veces caemos en la misma conducta. Porque si estamos aquí en esta mañana es porque su amor y su gracia nos ha alcanzado. Y a veces cuando enfrentamos situaciones, actuamos como el pueblo de Israel. Porque comenzamos a dudar en nuestro corazón. Porque permitimos que la duda y el miedo se apodere de nosotros. Porque comenzamos a poner armaduras a nuestro alrededor para protegernos. Y no nos damos cuenta que es necesario que seamos libres. Que es necesario que comencemos a caminar y que no permitamos que nada nos detenga en el camino. Somos como el pueblo de Israel cuando dudamos. Cuando olvidamos que hasta aquí nos ha traído Dios. Cuando olvidamos que Él ha estado con nosotros cada día. Cuando nos acostumbramos a las bendiciones que tenemos y las damos por sentado. Porque todo lo que tienes se lo debes a Dios. Todo lo que tienes, lo que quizás hoy para ti parece poco, es lo que muchas personas están esperando de parte de Dios. Y en ocasiones somos tan malagradecidos porque queremos cada día más. Y en esta mañana es necesario que recordemos que Él ha estado con nosotros y ha sido bueno. Y que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero es necesario que estés dispuesto a ponerte en las manos del alfarero para que Él pueda seguir dándote forma. Ya no tengamos más miedo al cambio. Ya no nos quedemos en las quejas. Vamos a comenzar a caminar. Porque el miedo a lo nuevo, porque ese deseo de quedarte en el mismo lugar puede hacerte que te quedes en un lugar que es familiar, pero que tiene resultados infructuosos. ¿Qué significa eso? Estoy en un lugar en donde no estoy dando fruto, pero me siento cómodo porque ya lo conozco. Y a veces decimos el refrán, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y en esta mañana yo te estoy diciendo que eso no viene de parte de Dios. Porque Dios tiene planes de bien para ti. Dios tiene planes de bien para tu vida. Pero es necesario que estés dispuesto a abrirte al cambio, que estés dispuesto a permitir que Él trabaje en tu vida. Y aunque sí a veces da miedo, da temor cederle a Dios todo, decir, tú tienes el control, yo voy a confiar en ti. Yo voy a seguir caminando aunque yo no vea nada, pero yo sé que si yo obedezco a tu palabra y que si yo te soy fiel, tú vas a estar conmigo en cada momento. Tenemos que soltarle el control. Tenemos que entregarnos por completo. ¿Cuántos de nosotros continuamos siendo esclavos de las mismas situaciones? Y en ocasiones vamos de sitio en sitio y nos damos cuenta al final que terminamos con los mismos problemas, con los mismos pensamientos. Y es porque no nos hemos rendido por completo y no hemos permitido que Él termine la obra en nosotros. No queremos soltarle a Dios el control. Entregamos a medias. Pasamos al altar, entregamos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras actitudes, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos. Y ya mañana venimos otra vez y los buscamos. Algunos ni los buscamos, mandamos el pick-up para que nos lo lleve a la casa porque es mucho trabajo venir y buscarlo. Estamos tan acostumbrados a estar cómodos y no queremos esforzarnos. Y te tengo noticias. Dios está esperando también qué vas a hacer. Porque Dios en esa situación, Él tenía el poder
de hacer que todo ese pueblo desapareciera, de consumirlos, de hacer que bajara fuego del cielo y los matara a todos, pero Dios quería ver cuál era el corazón del pueblo de Israel. ¿Qué va a suceder cuando Dios quiera ver cómo está tu corazón? Porque hay algo que nos toca a nosotros. Él está dispuesto, Él tiene todo preparado. Pero ¿está tu corazón listo? ¿Estás listo para entregarlo todo y decir, aunque tenga miedo, aunque tenga pensamientos, yo quiero ya romper con esto que he vivido tantos años y yo quiero permitir que Dios sea el que dirija mi vida? Y yo voy a caminar en fe confiando en lo que Él va a hacer y le voy a dar la oportunidad que Él haga conmigo lo que Él quiera. Esa es tu parte. La parte de poner el corazón que está dispuesto a ser transformado. La parte de poner la actitud y decir, yo no me voy a dejar dominar por pensamientos o condiciones que llevan tanto tiempo atormentándome. Yo voy a tomar la decisión de decir que hasta hoy, que yo estoy listo para levantarme y ya poder cruzar al otro lado. Ya basta de la queja, ya basta del estancamiento, porque el miedo al cambio y la resistencia que tenemos de permitir que sea Dios el que tome el control completo de nuestra vida, lo que produce en nosotros es estancamiento. Y Dios no quiere que nosotros nos quedemos estancados. ¿Qué sucede con el agua estancada? Comienza a oler mal. ¿Y por qué tú puedes estar estancado? ¿Por qué las aguas no pueden estar estancadas porque huelen mal? ¿Y por qué tú sí? ¿Por qué puedes permanecer por tantos años en la misma condición, con la misma mentalidad? Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no ocurre nada en mi vida? ¿Qué pasó con lo que Dios me prometió? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos esperando que Dios haga todo por arte de magia? ¿O estamos diciendo como Josué y Caleb, yo me voy a levantar y yo voy a creer la palabra que Dios me dio? Pero no tan solo lo voy a creer, yo voy a comenzar a caminar en fe, voy a dar los pasos que necesito de dar para poder llegar a mi tierra prometida. ¿Qué actitud estamos tomando en el proceso? Hoy aprendimos que la queja es un pretexto para la inacción, para quedarnos en el mismo lugar y no hacer nada. Así que en esta mañana decimos que se acabó la queja. La reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Que es momento de que te levantes y dejes la queja a un lado. Que es momento que le digas, Dios, cambia mi mente, cambia mi corazón. Yo voy a confiar en ti. Yo voy a comenzar a dar pasos a lo desconocido. Voy a comenzar a caminar como lo hicieron Josué y Caleb. Porque ellos vieron lo mismo que los otros 10. Los mismos gigantes. Vieron la misma tierra. Pero su actitud y su perspectiva fue diferente. Es necesario que comencemos a ver las cosas de una manera diferente. No a través de nuestros ojos, sino a través de los ojos de Dios. Que no nos enfoquemos en lo grande que puede ser el problema. Que no nos enfoquemos en el dolor de lo que hemos vivido. Que no nos enfoquemos en el miedo o en el temor de volver a confiar, de volver a intentarlo, sino que nos enfoquemos en lo que Dios nos ha hablado. Que nos enfoquemos en que Él tiene el poder y que dice su palabra, que su poder se perfecciona en mi debilidad. Josué y Caleb se enfocaron en la grandeza del Dios que iba con ellos. Ellos estaban conscientes que su victoria no dependía de sus habilidades, ni de sus fuerzas, ni de cuán grande era el otro pueblo. Ellos estaban claros que la misericordia y el favor de Dios sobre sus vidas era lo que le iba a dar la victoria delante de este pueblo. Ellos pudieron dar un paso al frente y ellos dijeron, aunque los demás tengan miedo, yo voy a confiar. Y no tan solo eso. Me encanta el verso 6. Porque dice que cuando ellos escucharon al pueblo, ellos rasgaron sus vestidos. ¿Qué significa que rasgaron sus vestidos?
que les dolió en el corazón, que estaban acongojados, que estaban tristes por escuchar lo que los otros estaban diciendo. Pero ellos no se dejaron contagiar. Les dolió lo que estaban viendo, pero ellos se dieron cuenta que era necesario que en medio de un pueblo que se lamenta, que se entristece, que se va en pos de no obedecer a Dios, tiene que levantarse una generación que diga: yo me voy a levantar, yo voy a pelear, yo me voy a alinear a lo que Dios tiene para nosotros. Es necesario que nos levantemos como Josué y Caleb en este tiempo. Es necesario que se levanten personas que no corran por lo que los demás piensan, que no corran por lo que el gobierno dice, que no corran por lo que dicen otras personas, sino que puedan dejarse influenciar por lo que dice la palabra de Dios. Es necesario que no permitamos que esas voces nos confundan y que podamos levantarnos en este tiempo a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Necesitamos personas que sientan ese dolor, que sientan esa desesperación por las vidas que se pierden, por las personas que están siendo atormentadas por mentalidades que no están alineadas a Dios. Y que podamos levantarnos para poder lograr alcanzar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida.